Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy día es el siguiente, Bookstagram-C.I. Este video va a hablar un poco acerca de mi canal de Instagram, que es un Bookstagram, donde subo básicamente contenido de libros. Subo básicamente lo que es el título, lo que es el autor, la nacionalidad del autor, la época, qué siglo se escribió, y luego un poco acerca del género, la especie y la corriente literaria del libro. Y luego hago un pequeño resumen, entre comillas, o un análisis, algo que, una moraleja o hechos interesantes del libro que vale la pena destacar para básicamente complementar lo que fue la obra que se escribió, ¿no? Y básicamente este Bookstagram me sirve para todos mis otros proyectos, porque por ejemplo si voy a hablar de cultura general empresarial, proyectos de psicología, voy a hacer una obra que se llama El Fantasma Elegante, si voy a hacer otros proyectos necesito tener una base de conocimientos, ¿no? Entonces, acá les voy a detallar un poco acerca de cuál es el pensamiento, las cosas que quiero que mi Bookstagram va a necesitar porque necesita crecer y qué tipo de conocimientos voy a necesitar, ¿no? Por ejemplo, mi Bookstagram va a tener base para la cultura general empresarial. Hay libros que voy a hacer como si no hubiera leído nada para que el libro sea inmortal. Básicamente, algunos los he leído, otros no, otros estoy a medio camino. Entonces, en cultura general empresarial, libros relevantes. Fundamentos de marketing, principios de finanzas, administración estratégica, el inversor inteligente, las estrategias de Porter, Drucker, el marketing según Kotler. Y un poco de empresas en internet y marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un libro que va a hablar un poco acerca de empresas y marcas y de cultura empresarial, un análisis estratégico de lo que son las actividades económicas y un poco de conocimientos básicos, ¿no? De productos, de servicios y bueno, sus marcas y un poco de su origen, ¿no? Lo que son las materias primas, lo que son los derivados. Entonces, si yo quiero hablar de esto, necesito dominar ciertos temas, ¿no? Si yo quiero dotar al lector de lo que es conocimiento para invertir, emprender o trabajar en el sector empresarial, tengo que saber ciertas cosas básicas, ¿no? Y estos son libros que me van a servir. Luego, si voy a hablar de proyectos de psicología, yo estoy viendo la conciencia, las enfermedades mentales, ese va a ser mi nicho, mi expertise. Yo tengo que leer ciertos libros, obviamente Freud, del inconsciente, Piaget, lo que es psicología del desarrollo, un poco Wilhelm Wundt y William James, los inicios de la conciencia, para tener un poco de contexto, Ebbinghaus de la memoria, Pavlov, Skinner del conductismo, Edward Tolman, un poco la conciencia en animales, que es un poco una de las ramas de la investigación, neurociencia, Milgram, Salomon Asch, Philip Zimbardo son psicología del social, vale la pena mencionarlos, creo que tener un poco de contexto de psicología social también es importante para entender la conciencia. Len Gordon Allport, la personalidad también. Binet y Simón son un poco de psicología diferencial, un poco de la inteligencia. En fin, hay varios psicólogos que tengo que leer, Nico Frija de las emociones, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, este tipo de contexto me va a servir para poder tener la parte teórica, para poder sustentar mis investigaciones. Luego, si voy a hablar un poco de lo que es la obra El Fantasma Elegante, que es un poema épico, es escrito en lírico, es totalmente poesía, solo que tiene cierta extensión. Es un libro, yo lo voy a explicar más a detalle, pero es una mezcla de personajes mitológicos. Por ejemplo, necesito el poema de Gilgamesh, el protagonista es Gilgamesh, y a la misma vez del Mahabharata, que es una obra de la India, el Arjuna es el mismo personaje, necesito leer la Ilíada, Aquiles es este mismo personaje, entonces la guerra de Kurukshetra y la guerra de Troya las estoy semejando a la batalla del Armagedón y estoy básicamente usando estas historias mitológicas para presentar una obra. Y tengo que saber, bueno, el arte de la guerra y el príncipe, ¿no? Un poco, es un guerrero, tiene que saber un poco de estrategia. Edipo Rey, ¿no? Que es un poco una obra griega, que sirve un poco para también para el contexto de este personaje. Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Es una obra romana que habla un poco acerca de Faetonte. Hay ciertos personajes mitológicos que tengo que describir, son por ejemplo Sísifo, Ícaro, Faetonte, el Minotauro, estos personajes, bueno, Lucifer, son personajes mitológicos que básicamente describen a Aquiles también, ¿no? Entonces es un poco, es tomar varios personajes y varias obras clásicas y mezclarlas en una para hacer una obra concreta, ¿no? Y se hace en un contexto de varios dioses, ¿no? Dioses griegos, dioses árabes, dioses romanos, cristianos, bueno, aztecas, quizás, de la India, hindú. Entonces, ¿qué otras obras? Bueno, la Biblia y el Corán son relevantes, quizá la Mil y una Noches, una obra árabe. La Divina Comedia, El Borrador de Sevilla, para hacer referencia al personaje de Don Juan Tenorio, su caída y básicamente luego su redención, con el amor de Doña Inés, por ejemplo, que es un poco de la obra de Don Juan Tenorio de José de Zorrilla, es otra versión, pero es básicamente
una continuidad de lo que es El Borrador de Sevilla. Don Quijote de la Mancha, ¿no? Un poco acerca de la locura del Quijote, de andar de caballero, y es una locura parecida a la de Hamlet. eh, Básicamente la vida es sueño, cómo queda Segismundo encerrado en una torre, igual que el Minotauro, cómo tiene un pequeño gobierno tiránico, a semejanza de Gilgamesh, básicamente tiene sus semejanzas. Bueno, Hamlet, Romeo y Julieta. Romeo es Don Juan de Novio y Romeo son personajes románticos, creen en el amor cortés, y básicamente todos estos personajes hacen la historia de uno en concreto, y trata de mezclar diferentes culturas. Es una obra multicultural para poder presentar una hipótesis, ¿no? De que básicamente todas las culturas tienen algo que aportar, ¿no? Y es una historia interesante. Bueno, de ahí si hablamos, por ejemplo, de lo que es la Iglesia de Jesucristo, que también lo voy a mencionar, eh, o IPCA Intelligence, bueno, de la Iglesia. Necesito los textos clásicos, ¿no? Obvio, básicamente la Biblia, los Vedas, el Corán, los sutras, eso es para en cuanto al budismo, ¿no? Necesito, por ejemplo, lo que es filosofía básica, ¿no? El mundo de Sofía, más allá del bien y del mal, alguno ética para Nicómano, creo que es de Aristóteles, de Platón, un poco de filosofía básico, un poco de historia, historia del cristianismo, historia de los judíos, que son de Paul Johnson los dos, suníes y chiíes, los brazos del Islam, un poco de historia del Islam, lo que es también este, historia del budismo y el hinduismo. Necesito leer, por ejemplo, el Tao Te Ching, las Anacletas de Confucio, en fin, para tener un poco los clásicos y los textos sagrados de diferentes religiones principales, ¿no? Necesito saber eso para la iglesia. Para IPC Intelligence, que es básicamente un análisis del macroentorno, primero a nivel nacional, ya después si creces otra cosa, será verá después, pero es un análisis del macroentorno. Entonces, pero yo me enfoco en la parte económica, ¿no? O sea, y bueno, y hablando de la iglesia, yo veo la parte literaria. Yo cuando voy a dar un sermón, voy a dar un discurso o algo, yo quiero enfocarme en literatura, obviamente que mezcla historia, literatura, pero en historia, filosofía y los textos religiosos. Y cuando hablo de IPC Intelligence, que es análisis de macroentorno, bueno, estrategias básicas, ¿no? El arte de la guerra, el príncipe sirve. Si yo quiero enfocarme en la parte económica, yo tengo que leer a Adam Smith, von Mises, Hayek, Keynes, Marx, Friedman, no porque sea marxista, pero tengo que saber todos estos contextos, estos pensadores. Mi enfoque es el económico, no me voy a meter mucho en política, no sé si tengo, no creo tener el don político y no creo que pueda recibir crítica tanto de política y economía y religión. O sea, tengo que elegir mis batallas. Y de historia tengo que saber cosas básicas, ¿no? Del Atlas, por ejemplo, los diferentes países del mundo, bibliografía de los personajes, de los, este, de los principales pensadores, los principales inventores, descubridores, etcétera. Historia contemporánea, historia del siglo XXI, historia del siglo XX, historia del Perú contemporánea y siglo XXI. Y bueno, con eso tengo un poco de contexto para poder opinar en cuanto a lo que es el macroentorno, ¿no? A nivel peruano, ¿no? Y bueno, si voy a ver ideas de negocios como Natur Societal, bueno, yo voy a la parte administrativa, voy a delegar lo que es la parte de la belleza, la foto, la moda. No, no es mi expertise. Quizá lea un poco de eso para tener un poco de contexto, pero yo veo la parte administrativa y la parte intelectual de la revista, ¿no? Entonces si todo lo que yo leo me sirve de una cosa para otra, o sea, lo que yo leo de psicología, literatura, filosofía, historia, todo lo puedo plasmar ahí. Los textos sagrados para la iglesia también sirven para la obra del fantasma elegante. Lo de psicología me sirve también, o sea, todo lo puedo entremezclar, ¿no? Yo lo que más me enfoco es psicología, literatura, filosofía y administración. Y un poco de economía, un poco de historia, un poquito. Pero esos son mis enfoques. Y si yo voy a hablar un poco de lo que es Introbar, yo voy a delegar obviamente la parte operativa, pero veo la parte administrativa. Tengo que saber un poquitito, por lo menos, esencialmente, bueno, un poquito, tengo que saber cómo funcionan los restaurantes, los bares, para poder entender la vida nocturna. Estoy proponiendo algo nuevo. Entonces, por lo tanto, tengo que saber la parte de la psicología. Aquí me sirve psicología, la parte de las personalidades, la introversión, que es un poco la ambición de negocio, mezclarlo con la parte de la personalidad, la autenticidad, de ser uno mismo, ¿no? Entonces, mi Bookstagram me da esta base. Y bueno, cuando hablamos de proyectos sociales de mercado, que ya lo voy a mencionar, alimentación para mascotas, alimentación para personas que no tienen
hogar básicamente y forestación. Y yo delego funciones, la parte operativa, veo la parte administrativa, pero me sirve un poco tener un poco de contexto del Perú, de cómo, de los animales, un poquito de la forestación, aunque sea básico, pero tengo que delegar funciones de gente que sea más capacitada que yo. La idea es de que mi Bookstagram me sirve como estructura biblioteca para todo esto. Entonces, si yo agrego libros allí, me sirve, una cosa me puede servir para varias y esta biblioteca la voy construyendo y me sirve al final de cuentas para todas estas ideas, sea de negocios o en fin, ¿no? Entonces, yo lo resumo así. Yo me dedico a mis pasiones, que son la investigación y la escritura, y también y creo y soy accionista de mis ideales. Entonces, yo tengo ideales, tengo proyectos que yo creo en ellos y metería dinero en ellos y voy a procurar hacerlo, pero no necesariamente son dentro de mi esencia, entonces yo me dedico a la parte investigativa de escribir, que es un poco la biblioteca, y lo demás veo un poco la parte administrativa, la parte de la visión, la parte de la estrategia, y voy a tratar de luego delegar, trabajar con equipos que puedan compartir la visión y que puedan trabajar conmigo y les interese también invertir y hacer que esto avance, ¿no? Entonces, espero les guste, muchachos. Ahí va a estar la biblioteca, hay mucho trabajo por hacer y les mando un abrazo.